Y hoy nuestro tópico es venciendo las tentaciones en fe, porque solamente en fe lo vamos a poder hacer. Y nuestra introducción para estos versículos es que cada uno de nosotros hemos o estamos enfrentando dificultades en nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros nos podemos conectar con eso. Tal vez unos tienen unas pruebas más grandes que los otros, pero sin embargo son pruebas, son momentos de dificultades. Aparte de las dificultades en nuestras vidas, que no fuera, es bastante para nuestro plato, vienen también las tentaciones en nuestra vida. Las tenemos que enfrentar. Y hay una manera correcta para responder a estas dificultades, para responder a estas tentaciones. Santiago, en estos versos que vamos a ver, nos va a enseñar cómo debemos responder a estas pruebas, a estas tentaciones. Cómo debemos nosotros, cómo debe ser nuestra actitud en estas pruebas y en estas tentaciones. Y vamos a aprender que si resistimos las tentaciones, hay un gran premio. Sí, repito, que si tú y yo resistimos las tentaciones, hay un gran premio. Y se llama la corona de la vida. La corona de la vida. Pero el que no resiste va a recibir o va a engendrar la muerte. Dos contrastes muy diferentes. Uno recibe la corona de la vida y el otro engendra la muerte. Dos cosas distintas, muy diferentes. Y Santiago nos brinda sabiduría y aliento para perseverar con fe e integridad. Eso es lo que vamos a aprender. Y el propósito de estos versículos es para comprender la naturaleza de las pruebas y las tentaciones. Y no nomás eso, sino es también para fomentar la perseverancia y recordar a los creyentes las bendiciones prometidas a quienes las aguanten, a los que salen triunfantes, a los que salen adelante en las pruebas y en las tentaciones. Hay un premio. Y qué bueno que Dios premia a todos aquellos que aguantan, todos aquellos que seguimos adelante. Y vamos a leer los versículos a los que estoy haciendo referencia, que es Santiago 1, 12 al 15. Y la palabra del Señor dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago escribe para fomentar la perseverancia y la madurez en la fe, como se va a destacar en el capítulo inicial de esta epístola. Ahora, hay 3 puntos que quiero que veamos en estos versículos. Punto número 1, en el verso 12, la perseverancia será premiada. Ese es el punto número 1. El punto número 2, el verso 13, Dios no es la raíz de tu tentación. Y verso 14 al 15, tus pasiones te conducen al pecado. Entonces vamos a empezar con el punto número 1, que la perseverancia será premiada, y ese es en Santiago 1 al 12. Y lo leeré una vez más. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que es el Señor, que ha prometido a los que lo aman. Santiago comienza el verso con bienaventurado, bienaventurado.
Y esta palabra describe, bienaventurado, describe a la persona que persevera la prueba. Ese es el bienaventurado, el que persevera, el que aguanta, el que sale adelante. Y es importante notar lo que significa la palabra bienaventurado en este contexto. Y la palabra es altamente favorecido, supremamente bendecido. O sea que es una bendición superior, grande, y que solamente Dios te la puede dar, nadie más. Y que tú obtienes el favor con Dios. En el contexto de este verso, refleja un estado presente de alegría. Y no nomás el presente, quiero que entiendan esto, sino también una recompensa escatológica anticipada, que es la corona de la vida. O sea, eres bendecido hoy, favorecido hoy, pero la mejor bendición, el mejor premio es al final. Es al final. El contexto de esta palabra en estos versos, bienaventurado, en el contexto antiguo, el término bienaventurado, griego, que se llama makarios, a menudo se refiere o se refería a un estado de felicidad o plenitud. Para el público judío y cristiano primitivo, ser bendecido también implicaba recibir el favor divino. Pero quiero que entiendan algo. Pero esto difiere significativamente de la comprensión típica greco-romana. Hay una diferencia en lo que los greco-romanos pensaban a los judíos o a los cristianos. Ellos pensaban que bienaventurados se asociaba con bendiciones materiales, con riqueza o tu estatus social. Greco-romanos es lo que pensaban. Y no estamos muy lejos de hoy en día. Hoy en día las iglesias te quieren definir o te quieren poner una categoría igual que greco-romanos, que dicen que tú eres bendecido si solamente tienes dinero, si prestas, si tu cuenta de banco está grande. O sea, te meten tantos conceptos antibíblicos, igual que los greco-romanos, y el pueblo es perdido porque no saben la verdad. Esta bendición no se trata de tu dinero, de tus casas, de tus negocios. De nada de eso se trata, de esta bendición, de esta bienaventuranza. No tiene nada que ver con eso. Entonces, para que se borre esa mentalidad greco-romana aún en nosotros, tenemos que conocer la verdad. Y dice Jesús que al conocer la verdad somos libres. Lo único que nos hará libres es la palabra del Señor. Y por eso Santiago está hablando de esto. Y para los primeros cristianos, la verdadera bienaventuranza estaba relacionada con la resiliencia espiritual y la fidelidad a Dios. O sea, el aguante, como tú aguantabas, como tú soportabas, de eso se trataba. ¿Cuánto soportabas? Se trataba del favor de Dios, de la fidelidad de Dios y no del materialismo. Y Santiago nos dice en la primera parte del verso que la persona que resiste la prueba será altamente favorecida. Eso es lo que Santiago quiere que tú y yo comprendamos para que se borre esa mentalidad greco-romana. Y la palabra prueba en este verso habla de las aflicciones y tentaciones, de nada más que eso. Es lo que significa. Tanto la perseverancia en la fe ante las adversidades como la resistencia a las tentaciones son dignas de recompensa en los ojos de Dios. Sin embargo, el enfoque del texto, y quiero que pongan atención, el enfoque del texto, los textos que vamos a leer, no radica tanto en las pruebas mismas, sino en la actitud del creyente frente a ellas. Eso es lo que Santiago quiere que entiendamos. No tanto la magnitud de la prueba, cuál es la prueba, sino Santiago quiere que tú y yo tengamos una reacción, un carácter correcto ante ellas.
Esto no es de que quién tiene más pruebas, quién tiene menos pruebas, quién tiene la más grande, quién tiene la más pequeña. No se trata de eso. Se trata de tu actitud, de mi actitud, conforme las vamos a enfrentar. Y este verso nos enfoca a la madurez espiritual. Santiago nos recuerda que perseverar en la prueba es una manera de madurar como cristianos. Y vamos a recordar unos versos anteriores, Santiago 1, 3 al 4. Mira lo que nos dice. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahora debemos recordar que Dios no quiere que tú y yo pasemos estas pruebas a solas. Y también Dios no quiere que tú y yo pasemos estas pruebas con nuestro propio entendimiento, porque la vamos a regar. Somos recordados en el verso 5 que le tenemos que pedir sabiduría a Dios. Mira lo que dice Santiago 1:5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que Dios está dispuesto a guiarnos en su sabiduría, en su rectitud, siempre y cuando tú le pidas esa guianza. Tienes que pedírsela. Mira lo que nos dice Salmo 73:24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Qué es lo que Santiago nos dijo también? Que al final recibiremos la corona de la vida. Estar en la gloria del Señor. Y el cristiano debe tener otra perspectiva dentro de estas pruebas, dentro de estas tentaciones. Y Santiago quiere que lo comprendamos. Las pruebas son para traer madurez espiritual. ¿Sí? ¿Escucharon correctamente? Las pruebas son para traer madurez espiritual. Es para forjar un carácter agradable a Dios. Es cómo reaccionamos en las aflicciones y tentaciones que dictan nuestro nivel espiritual. Nuestra respuesta enseña qué tan fuerte es nuestra fe, nuestro carácter, en la manera en que tú y yo reaccionamos, realmente define quién somos, en quién confiamos y en dónde está nuestra fe. ¿Sí? Por eso son para forjar un carácter en nosotros. Por eso es para madurez espiritual. Para afrontar las pruebas con la actitud correcta, es fundamental verlas con una perspectiva bíblica, que es la sabiduría de Dios. Su palabra es la revelación de Dios y es la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros la vemos de tal manera, las cosas cambian. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra prueba significa tratar de conocer la naturaleza o el carácter de alguien o algo, sometiéndolo a pruebas exhaustivas y extensas. O sea que es examinar, es pasar un examen, es ponerte a prueba. Es lo que significa. Ponernos a prueba para saber si estás en la fe o no. Eso es el final de la prueba. ¿Qué tan arraigada está tu fe en Cristo? ¿Huyes al instante? ¿Corres o te quedas firme, te quedas fijo? Para eso es la prueba. Mira lo que nos dice 2 Corintios 13:5 en la Nueva Traducción Viviente. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. O sea, ¿quién te da las fuerzas para salir adelante? Ahora pregúntate,
¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Te quejas? ¿Reniegas? ¿Buscas tus propios métodos para pasar las pruebas? ¿Te enojas con Dios? ¿Le reclamas a Dios? ¿O la ves de una perspectiva bíblica y tus preguntas son diferentes? Señor, ¿cómo voy a soportar esto? Señor, ¿qué propósito tiene esta prueba en mi vida y en sus mayores propósitos? Señor, ¿cuál es la causa de esta prueba en mi vida? Señor, ¿dónde está evidente tu gracia en medio de lo que yo estoy pasando en este momento? ¿Sí ven la diferencia? Hay un contraste muy diferente en la queja, perspectiva humana o perspectiva bíblica. Y es decirle al Señor, dame fuerza, Señor. Dame entendimiento, dame sabiduría, Señor, para yo entender por qué estoy pasando por esto, Señor. Y no enojarme y no alejarme de Dios como muchos lo hacemos. Y las pruebas no deberían ser un obstáculo, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual. Sí, con todo contra lo que el mundo piensa. Todo, absolutamente el mundo no cree en esto. Pero los hijos de Dios deberemos creer. La prueba refina la fe de la misma manera que los metales preciosos se refinan con el fuego. Esa es la prueba que están hablando. Pasarte por el fuego para ver si pasas la prueba. Como el oro, lo pasas por el fuego para ver si es de veras oro, si es un verdadero metal precioso. De tal manera nosotros somos algo precioso para el Señor y sus pruebas son para refinarnos, para fortalecernos. Soportar estas pruebas resulta en crecimiento y desarrollo personal, lo que lleva a una fe más profunda y una relación más profunda con Dios. ¿Sí escucharon bien? Esta prueba, este momento de dificultad, yo en el fuego, no es para alejarme de Dios, sino es para hacer mi fe más sólida, mi relación más sólida con Dios, para tener comunión con Él, para buscarlo más de día y de noche. Para eso es la prueba. O sea, Dios nos ama, que nos quiere atraernos a Él. Y si todo está bien en nuestra vida, tú y yo no nos acercamos a Dios. Pero cuando las cosas están mal, ¿a dónde corres? A Dios. Entonces, hace falta en estas pruebas para regresarnos a Dios. Pero solamente en la perspectiva bíblica lo puedes ver. Una perspectiva antibíblica, vas a correr. Vas a correr a las religiones, vas a correr a hacer todo lo que una religión te dice para conseguir el favor de Dios o para que tu fe crezca. No hay ninguna otra manera más que acercarnos a Él, pedirle sabiduría. Y el verso 12 termina, porque una vez que has sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Wow, una promesa, pero esta promesa no es para todos. ¿Qué dice? Que ha prometido a los que le aman. ¿O a los que lo odian? ¿O para todo el mundo? No, es para los que lo aman. Y esta promesa es efectiva para todos aquellos que aman a Cristo. Tu perseverancia en las pruebas, tu forma de actuar, tu carácter en cada prueba demuestra el amor hacia Cristo. Recordemos, no hay premio por el simple hecho de haber sufrido en la vida. De eso no se trata. El premio no es nomás porque sufres, por haber pasado por momentos súper difíciles. No. El premio es para los que han soportado las pruebas. Al soportarlas, sucede algo. Santiago dice, somos aprobados.
Pasaste el examen. You passed. Pero solamente si soportamos la prueba. Es el examen de la fe. Es el examen de la fe. Mira lo que nos dice 1 de Pedro 2, 19 al 20. Nueva traducción viviente. Dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Cuando tú y yo somos aprobados, vamos a recibir la corona de la vida. La corona de la vida representa la vida eterna, iglesia. Un regalo que solamente y únicamente podemos recibir a través de Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente. Y ser aprobado significa que pasamos el examen, que demostramos un carácter cristiano, que demostramos una fe auténtica, sí, porque pasaste el fuego. Y tu fe es auténtica, porque pusimos nuestra confianza en la sabiduría de Dios. Y por eso pasaste la prueba, no porque eres Superman o Superwoman, no. Es porque confiaste en el Señor y la sabiduría de Él fue quien te guió. Y esperamos pacientemente que Dios cumpliera su propósito en nuestra vida. Por eso pasaste la prueba. Por eso la pasaste. Por lo que Dios depositó en ti. Porque corriste a Él. Y le dijiste, Dios, no sé, no puedo, enséñame. No encuentro la salida, Señor. Necesito tu guianza, necesito tu sabiduría. Y por eso pasaste la prueba. Y en esta prueba no hay manera que puedes tú, que alguien más te haga la tarea para pasar la prueba. Nadie más puede estudiar por ti. Nadie más puede ir a pedir sabiduría a Dios para que tú pases. Esta prueba es individual. Tu esposa no puede pasar la prueba por ti. El pastor no puede pasar la prueba por ti. Es tu relación individual con Dios, con Cristo. Y quiero que tengas la seguridad que este premio va a ser otorgado. Porque no es una promesa humana, no es una promesa del hombre, sino es una promesa de nuestro Señor Jesús. Jesús les prometió a la misma corona a la iglesia de Esmirna. Mira lo que dice Revelaciones 2, 8 al 11. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, aquí está la promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Esa es la promesa de Jesucristo. No hay muerte segunda. No vamos a sufrir en el infierno. Porque nosotros no vamos a morir 2 veces. Él nos da la vida eterna, la corona de la vida. Es lo que está diciéndole allí a la iglesia o a las iglesias. Y tú y yo somos la iglesia. Y la esperanza de la recompensa celestial
debe ser nuestro motor, iglesia, nuestra inspiración, nuestro sostén en los momentos de mayores dificultad. Ese debe ser lo que te anima, eso debe ser tu esperanza, no lo que te dice el doctor, no lo que está depositado en tu cuenta bancaria, no en tu carro del año, sino tu esperanza debe estar en la recompensa que Jesucristo ha prometido a sus hijos y a sus hijas, y a aquellos que pasamos por tribulaciones, que pasamos por momentos difíciles, que pasamos por tentaciones, aquellos que salimos vencedores. Hay un premio, el premio mayor, más grande que los billones que ves a veces en la lotería, más grande que eso. Ni esos billones juntos con toda riqueza en el mundo me puede comprar esta corona de la vida. No puede. No pueden. El premio final es la vida eterna en toda su plenitud. Una existencia en comunión perfecto con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. Ese es tu premio. Cara a cara con Dios, cara a cara con Cristo, estar con los santos, estar con los ángeles, alabando al Señor, glorificando al Señor día y noche. Ese es tu premio mayor. Sentado en su gloria. No lo podemos comprar. No podemos. Y Santiago está mirando al futuro. El creyente perseverante puede descansar en el hecho de que, sean cuales sean los sufrimientos y las tentaciones que tienen que soportar y superar en esta vida, y aunque aquí abajo nunca lleguemos a una situación de bienestar, o que nunca estemos bien financieramente, o que nunca estemos bien de salud, eso no nos va a excluir. Porque hay una promesa y una esperanza en el futuro que recibiremos la corona de la vida, pase lo que pase, sin importar tu situación económica, sin importar tu salud. Pero lo que importa es que salgamos vencedores. Eso es la importancia. Y la promesa de una vida eterna, libre de todo sufrimiento, puede no significar mucho para el incrédulo. Para esa persona, no le importa. Mucha gente ha dicho, no me importa ir al infierno. Lo he visto en entrevistas. No saben de qué están hablando. Y la vida eterna no tiene significado para él. No tiene absolutamente valor para él. Pero para el creyente, esta esperanza es fuente de consuelo y fortaleza, sabiendo que al final, a pesar de todo lo que tú y yo hemos pasado en esta vida, Dios te recibirá en un reino de paz y felicidad eterna. Sí, eso es nuestro consuelo, iglesia. Ese debe ser nuestro enfoque mayor. Qué promesa de nuestro Señor. Nada se compara a esta promesa. Nada. No hay en la vida nada. Nada en esta vida que nos pueda traer una satisfacción mayor como recibir la corona de la vida. Yo no puedo encontrar nada en mi vida. Ni el mejor trabajo, ni el mejor viaje, ni el mejor carro, ni todas las riquezas en la vida me trae esta satisfacción del futuro, de estar cara a cara con Dios. Nada, se los digo de corazón, a mí no puedo encontrar nada que pueda traerme esta satisfacción, esta anticipación del futuro, de la corona. Y Santiago nos lleva al punto número 2, de que Dios no es la raíz de tu tentación, de mi tentación. Mira lo que dice Santiago en 1:13, dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, él mismo no tienta a nadie. Santiago comienza con un verbo imperativo. Que nadie diga. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Usa su autoridad, Santiago. En este versículo, Santiago hace una clara distinción entre las pruebas, que son pruebas destinadas a fortalecer la fe, porque hay pruebas para fortalecer tu fe, y las tentaciones. Él va a hacer una distinción entre la prueba de la fe y entre la tentación, que son dos cosas, dos mundos muy diferentes. La tentación conduce al pecado. Y el pasaje enfatiza la responsabilidad humana, sí, la responsabilidad humana y no de Dios, al aclarar que la tentación de pecar no se origina en Dios. Porque Dios, dice Santiago, no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Santiago aquí nos está dando la razón del por qué Dios no es el tentador. Y él nos apunta a la naturaleza de Dios. Por eso es bueno conocer los atributos de Dios. Y vamos a ver, Santiago nos apunta inmediatamente a la naturaleza de Dios. Santiago subraya un punto teológico importante sobre el carácter de Dios en estos versículos. Él es inherentemente bueno y santo y por lo tanto no puede asociarse con el mal. Dios no se ensucia con el mal, no se ensucia con lo pecado. Y esta afirmación refuta cualquier idea errónea que Dios puede ser la fuente de la tentación. Él quiere que se borre eso de la mente. Y la frase, Dios no puede ser tentado por el mal, resalta su naturaleza intrínseca de bondad suprema que es incompatible con el mal. Es lo que Santiago quiere que salga a la luz, quiere resaltarlo, que no hay manera que un Dios santo se pueda involucrar con el mal. No hay manera. Y la palabra tentada significa poner a prueba, poner a prueba. Y es importante notar que Dios sí pone a prueba. Él sí pone a prueba. Pero sus pruebas no te llevarán al pecado, jamás. Las pruebas de Dios no son para ponerte a ti en tentación, jamás. Vamos a ver unos ejemplos. Dios puso a prueba a Abraham cuando le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. Puso a prueba a Israel dejándolo rodeado de naciones paganas. Y puso a prueba al rey Ezequías abandonándolo a su suerte en su recepción de los enviados a Babilonia. Pero aunque Dios ponga a prueba a sus siervos, quiero que entiendan, aunque Dios ponga a prueba a sus siervos para fortalecer su fe, nunca trata de inducirlos al pecado o a destruir su fe. Eso no, Dios nunca haría eso. Eso sería contrario de lo que Dios es. Job fue probado, pero él no cayó en tentación. Job se aferró a Dios, nunca lo negó. Y aunque su esposa le incitó a hacerlo, su fe de Job fue fortalecida día tras día tras día. Y la prueba podría producir una tentación en el ser humano. Por ejemplo, las dificultades económicas pueden tentarnos a cuestionar la providencia de Dios en nuestras vidas. La muerte de un ser querido puede tentarnos a cuestionar el amor de Dios hacia nosotros. Al ver el sufrimiento de los pobres justos, y esto es bien común, a ver los pobres justos sufrir y la comodidad de los ricos malvados, puede tentarnos a cuestionar la justicia de Dios o incluso su existencia, porque hemos preguntado, ¿por qué Él? ¿Por qué esa persona tiene dinero que ni cree en ti, Señor?
Yo no tengo ni para comprarme un sándwich. Yo sé que muchos lo hemos hecho. Y eso nos hace flaquear. Esto implica que al afirmar que Él mismo no tienta a nadie, que Dios no tienta a nadie, las Escrituras trazan un límite que separa la divina providencia de los fracasos morales de un individuo. Esto implica que los individuos deben asumir la responsabilidad de sus propias respuestas a la tentación. Mira lo que nos dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre perverto o pervertido, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. O sea que es fácil culpar a alguien por nuestras debilidades, por nuestras fallas, por nuestros problemas y por nuestros fracasos. Pero lo increíble es que tristemente acusamos a Dios echándole la culpa a Él también. Pero no nomás le echas la culpa a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, al trabajo, lo que sea, sino también nos atrevemos a culpar a Dios en nuestras fallas, en nuestras debilidades. Pero un Dios santo, 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 es incapaz de llevarte a caminos de oscuridad y de destrucción. Jamás lo haría un Dios santo. Dios jamás será la raíz de tu tentación. Debes examinar tu vida. Busca las fuerzas en Dios para superar las tentaciones, pero jamás lo culpes a Él. No te atrevas a hacerlo. Un Dios que odia el pecado jamás te va a inducir a pecar. Es en contra de su naturaleza. Y mira el punto número 3. Dice, tus pasiones te conducen al pecado. Santiago 1:14-15 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. En estos versos, Santiago nos da más detalles del por qué las pruebas y las tentaciones, en ellas somos debilitados, en vez de ser fortalecidos. El verso nos dice que cayemos en la tentación, que tú y yo cayemos en la tentación porque somos, esta es lo clave, porque somos seducidos por nuestras pasiones. ¿Sí escucharon bien? Esto significa en pocas palabras, somos seducidos por nuestra propia maldad. Y no la de nadie más. Y en el verso 14, Santiago usa un lenguaje vívido y metafórico. ¿Ves? Los términos llevado y seducido proviene de la caza y la pesca. Al igual que un pez atraído por la apariencia del alimento, puede quedar atrapado en el anzuelo. Así también, el ser humano puede ser engañado por las promesas del pecado y caer en sus redes. Sí, porque el pecado te trae promesas falsas, que vas a ser feliz. Y esta metáfora indica un proceso, que la tentación comienza con una chispa interna, con un deseo, que cuando no se controla y no se resiste, conduce a una acción. Cuando tú no resistes, cuando tú no frenas ese deseo, se convierte en una acción. Es lo que nos está diciendo Santiago. Y esa pequeña chispa, si no se controla, puede arder todo un bosque. Lo hemos visto en las quemazones de California. Una chispa, un fuego pequeño, arde hectáreas, hectáreas, hectáreas.
porque no se pudo controlar esa chispa. Y es lo mismo que está diciendo Santiago. Si tú no controlas esa chispa, ese deseo pecaminoso en ti, si no le pones un freno, vas a actuar. Y la segunda parte del verso 14 dice, seducido por su propia pasión. Tiene la connotación de ser arrastrado por los deseos malvados que están en nosotros. Es lo que quiere decir, seducido por su propia pasión, es que eres arrastrado, jalado por tus malos deseos. Y el concepto de deseos malvados se refiere a un anhelo descontrolado en nosotros que desvía la voluntad de Dios. Sí, el pecado te desvía. Es algo que nos aleja totalmente del plan divino. No nos acerca, nos aleja. Y la causa de la seducción a pecar está dentro de nosotros, está dentro de ti. Y no podemos justificar nuestros deseos malvados culpando a Satanás. Porque si tú ves en estos versos, Satanás no está ni mencionado en estos versos. Lo que está mencionado es nuestros deseos malvados, nuestras pasiones incontrolables. Aquí Satanás no tiene nada que ver, como muchos han culpado en prédicas que he escuchado yo, que Satanás tiene nada que ver aquí. Absolutamente nada. Si leemos los versos del 12 ahorita hasta el 15, ahí no está Satanás. Pero están tus propios deseos, están tus pasiones. Pero él no está allí. Y claramente nos hace responsable estos versos de nuestros actos. Aunque Satanás sí tienta, pero él no tuviera poder absoluto en nuestras vidas si nuestros deseos estuvieran controlados. Él no tiene poder, absolutamente ningún poder sobre nosotros. Nota que Santiago ni siquiera lo menciona. Y mira, Santiago 1:15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado es consumado, engendra la muerte. El verso 15 vemos el proceso de cómo se va desarrollando el pecado en el ser humano. Hay un proceso y Santiago nos los está dando. Dice que cuando tus deseos malvados te atrapan, cuando te encarcelan tus deseos malvados, van a producir deseos incontrolables que no podrás resistir porque ya están desarrollados en ti. Allí en ese momento estarás muerto espiritualmente. Cuando tú le das lugar al pecado, cuando tú actúas a esos deseos, dice Santiago, dice, engendras muerte. O sea que el fruto del pecado es la muerte. La muerte espiritual, porque estamos vivos. Y es lo que nos dice. Mira lo que cómo expresa un comentarista, expresó esto, dice, nuestros deseos tendrían que ser dirigidos hacia Dios, su reino y su justicia, porque Él es nuestro marido legítimo. La tentación aparece como un amante legítimo que desea atraernos y seducirnos. A pesar de la bondad de nuestro marido, sentimos la atracción del seductor a causa de nuestra concupiscencia. Y entonces cometemos adulterio espiritual. Nos entregamos a los brazos del tentador y entramos en relaciones ilícitas con él. Esta fornicación entre la tentación y la concupiscencia produce un embarazo. Y el hijo que nace de esa relación se llama pecado. Por eso dice que engendras la muerte. Habla de un bebé, pero el bebé es el pecado. Entre la relación entre nosotros y el pecado nace un bebé, sí. Pero nace el pecado. La tentación en sí no es el pecado, quiero que entiendan. Jesús fue tentado y no porque era pecaminoso. El problema, el pecado no es la tentación. Todos podemos ser tentados de muchas maneras.
Pero el problema es cómo reaccionas tú en la tentación. Ese es el problema. Miren esta ilustración. Un joven vio una película que despertó en él deseos que no había sentido antes. Al principio disfrutó de la emoción, pero después se dio cuenta de que esos deseos no eran solo ficción, sino eran una trampa. Cuando permitió que su curiosidad se convirtiera en acción, se alejó de su fe. Este es un claro ejemplo de cómo la pasión puede engendrar pecado, llevándolo a un camino de desilusión. O sea que el pecado nos vuelve a esclavizar, nos esclaviza. Somos encadenados una vez más, nos aleja de Dios, nos aleja de la congregación, nos aleja de congregarnos, nos aleja de todas las bendiciones de Dios. La tentación existirá en la vida del cristiano, va a existir hasta el día que nos muéramos. Pero nuestro nivel espiritual no es medido según la cantidad de las tentaciones que tú y yo experimentamos. De eso no se trata, que eres más espiritual, porque tienes más o tienes menos, nada que ver. Tu nivel y mi nivel es medido en cómo rechazamos las tentaciones. De ahí viene nuestro nivel. Los creyentes son bendecidos cuando soportan la tentación porque la resisten, por la resistencia a la prueba que es evidencia de una fe genuina. La tentación surge de nuestros deseos, no surgen de Dios y conducen a la muerte si se cumple, iglesia. Dios proporciona la fuerza para vencer, prometiendo la corona de la vida a los quien lo aman. Para aplicar este mensaje en nuestras vidas, primero debemos reconocer las pruebas en nuestras propias vidas como oportunidades para crecer en ellas, para crecer la fe, para fortalecer la fe. Y es crucial identificar y confrontar nuestros propios deseos que pueden llevarnos por el mal camino. Tú los tienes que identificar. Cultivar un amor profundo por Dios y confiar en sus promesas nos va a preparar para afrontar las pruebas y para resistir la tentación de una manera eficaz, de una manera que le agrada a Dios. Y esa es la única manera. Estamos llamados a mantenernos vigilantes y buscar la fuerza de Dios para resistir, iglesia, las tentaciones. No hay otro lugar en Dios. La oración y la inmersión a las escrituras y la rendición, de cuentas con otros creyentes, que tú vayas con otros creyentes para que también puedan fortalecerse entre uno mismo, nos va a preparar para enfrentar las pruebas, rindiendo cuentas con otros. Recuerda que perseverar en estos desafíos es una señal de una fe genuina que conduce a la madurez espiritual y hay una recompensa final. Una recompensa final. Y concluyo con esto. Mantengamos firmes en nuestra fe, entendiendo que las pruebas no son indicadores de la ausencia de Dios, sino son oportunidades para que sus promesas se manifiesten en tu vida y en mi vida. Y Dios no nos lleva a la tentación, sino más bien nos proporciona la fuerza para superarlas, para soportarlas. La tentación no es solo una prueba, iglesia, sino una oportunidad para presenciar el poder de la gracia divina en nuestras vidas. Al perseverar en las pruebas, nos acercamos más a Dios y seguros de su promesa de la vida eterna para quienes lo aman. Vamos a orar, iglesia. Vamos a pararnos. Vamos a orar.